¿Qué son las alergias alimentarias? Las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico por el consumo de un alimento en particular. La respuesta normal del sistema inmunitario ante los alimentos es tolerarlos. Sin embargo, en algunos casos genera una respuesta alterada que puede provocar que, cuando las personas consuman determinados alimentos, se desencadenen efectos nocivos y reacciones por parte del sistema inmunológico que dan lugar a las alergias alimentarias. El tipo de respuesta más frecuente es la mediada por los anticuerpos del tipo IgE, que producen reacciones inmediatas. También existen respuestas inmunológicas mediadas por células que provocan respuestas que se manifiestan más tarde. Estas suelen ser cutáneas, como la dermatitis atópica, o digestivas. Por otro lado, los alimentos también pueden causar alergias si están en contacto con la piel o tras la exposición por vía respiratoria. En el primer caso pueden provocar dermatitis y urticaria, entre otras, mientras que, en el segundo, pueden generar problemas relacionados con el aparato respiratorio, como asma o rinitis. Los alimentos que con más frecuencia producen alergia son la leche, los huevos, el marisco, los frutos secos, el trigo, las legumbres, la soja, las frutas y el pescado. ¿Alergia o intolerancia? En muchas ocasiones, las personas confunden la alergia alimentaria con la intolerancia. No obstante, aunque comparten similitudes, como que provocan efectos nocivos en el organismo a causa de la ingesta de determinados alimentos, no son iguales. Las alergias se producen por una respuesta inmunológica alterada a los alimentos, mientras que en las intolerancias no interviene el sistema inmunológico. Las principales causas de la intolerancia suelen ser por alteraciones en la digestión y el metabolismo de los alimentos. Incidencia. Se estima que en los últimos años han aumentado de manera muy significativa los casos de alergia alimentaria. Se ha objetivado un incremento de las asistencias a urgencias por reacciones alérgicas a alimentos. Se estima que entre el 4 y el 8% de los niños son alérgicos a algún alimento, mientras que en la edad adulta el porcentaje es de entre un 2 y un 3%. Las alergias alimentarias son más frecuentes en los niños, pero pueden aparecer a cualquier edad. Las alergias a la proteína de la leche de vaca y al huevo aparecen típicamente en el primer año de vida, aunque el 80% de ellas se resuelven antes de los 4 años de edad. Son las que más problemas generan por su gran presencia en nuestros hábitos nutricionales. Las dietas de eliminación de estos alimentos pueden ser complicadas de seguir, debido al gran número de productos elaborados que los contienen. En concreto, los alimentos que más frecuentemente causan alergia en la infancia son el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado, los mariscos, las legumbres y las frutas, aunque puede haber variaciones en la frecuencia según el grupo de edad estudiado. Causas. Las alergias alimentarias aparecen debido a que se produce un fallo en la tolerancia inmunológica por factores como la carga genética de las personas, el estado de la barrera de la mucosa intestinal, la edad o el tipo, la cantidad y la forma de presentación del alimento, entre otros. En las circunstancias en las que falla la tolerancia, el sistema inmunitario produce una respuesta de anticuerpos IgE frente a los alimentos. La respuesta comienza en el intestino, aunque también puede manifestarse en otras zonas como el aparato respiratorio o la piel. En la mucosa respiratoria y en la piel se encuentran unas células, los mastocitos, a los que se unen los anticuerpos cuando se desencadena la respuesta. Los anticuerpos también pueden adherirse a otras células, los basófilos, que se encuentran en circulación en la sangre. Cuando la persona alérgica consume el alimento que causa la reacción, el alérgeno se vincula a la IgE que se encuentra en la superficie de los basófilos y los mastocitos. En ese momento los activa y se produce la liberación de la histamina y de otras sustancias inflamatorias, que son los responsables de que aparezcan las reacciones alérgicas. Síntomas. No existen síntomas de alergia específicos para cada grupo de alimentos. Los síntomas son comunes para todas las alergias y son muy variados. Pueden afectar al sistema gastrointestinal, vómitos, diarrea, etc., al sistema respiratorio, dificultad respiratoria, etc., a la piel, picor, aparición de abones, edema de labios, etc., al sistema cardiovascular, sensación de mareo, hipotensión, etc., o al sistema neurológico, somnolencia, etc. Las reacciones alérgicas suelen presentar las primeras manifestaciones en las 2 horas siguientes al consumo del alimento, aunque lo más frecuente es que aparezcan los síntomas en los primeros de 30 a 60 minutos.
Estas reacciones pueden implicar a uno o varios órganos, incluidos la piel, el tracto digestivo, el respiratorio y el sistema cardiovascular. La gravedad depende de la respuesta inmunológica del paciente, de la reactividad del órgano afectado y de las características del alérgeno. Además, factores externos como la toma de medicamentos antiinflamatorios esteroideos, la realización de ejercicio físico o el consumo de alcohol pueden agravar las reacciones. Las principales manifestaciones que pueden aparecer son las siguientes. Todas pueden desencadenarse asociadas o de forma aislada. Cutáneas. Es la reacción más frecuente. Los pacientes suelen presentar urticaria, mucosas y faringe. Estos síntomas son los segundos más comunes. Los adultos que tienen alergia a los alimentos suelen tener reacciones en la mucosa oral y en la faringe, conocidas como síndrome de alergia oral, como la rinitis. En individuos con asma pueden producirse broncoespasmos en el contexto de la anafilaxis, reacciones alérgicas graves. El shock anafiláctico puede ser muy grave y, con frecuencia, puede causar la muerte por la reacción alérgica. Aparato digestivo. Por último, se encuentran los síntomas relacionados con el aparato digestivo que incluyen diarrea, dolor abdominal, vómitos y náuseas. Otros síntomas son el picor en la boca, la garganta, los ojos, la piel u otra área, dificultad para deglutir, mareo, desmayo, hinchazón de los párpados, la cara, los labios y la lengua, o rinorrea. Prevención. No existe una forma eficaz de prevenir una alergia alimentaria. La principal recomendación para evitar los síntomas es no consumir el alimento alérgeno. Tipos de alergias alimentarias. En la actualidad existen muchos tipos de alergias alimentarias. Las más frecuentes son 5. 1. Alergia al huevo. La alergia al huevo de gallina es una reacción adversa inmunológica provocada por el consumo y el contacto con el huevo. Este tipo de alergia solo se desarrolla en las personas que han producido inmunoglobulinas Ig dirigidas contra las proteínas del huevo. En estos pacientes, cada vez que tengan contacto con el huevo se producirá una reacción alérgica. Los factores de riesgo más comunes de la alergia al huevo son los antecedentes familiares, haber presentado alergia previamente a otro alimento o tener dermatitis atópica. Este tipo es la más frecuente en niños de más de 12 meses. De hecho, el 44% de las consultas por alergia alimentaria en menores de 5 años es por el huevo, y en mayores de 5 años esta cifra se reduce a un 10%. A partir de los 2 años de edad los casos en los que se produce la alergia son muy raros. En adultos la prevalencia baja a un 1%. La alergia al huevo es la más frecuente en niños de más de 12 meses. La alergia al huevo es la más frecuente en niños de más de 1 año. Síntomas de las alergias alimentarias. Los síntomas de la alergia al huevo pueden ser muy diferentes y variar de manifestaciones leves, como un ligero picor en la boca y o la garganta, hasta síntomas más graves que pueden llegar a poner en peligro a la persona. Los síntomas suceden en un tiempo corto, como mucho de 1 hora, tras comer el huevo. Los más habituales son el enrojecimiento de la piel, picor, urticaria, hinchazón de los labios y los párpados. Tampoco son raros los síntomas digestivos con vómitos, dolor abdominal y diarrea. Con menor frecuencia aparecen síntomas respiratorios que pueden ir acompañados de dificultad para respirar y tragar. Estos son muy graves por lo que el paciente debe acudir al médico en el momento en el que empiecen a producirse. Pronóstico. El 70% de los niños alérgicos al huevo se termina curando. De hecho, en algunas ocasiones esto se produce precozmente. A los 24 meses toleran el huevo el 20% de los niños. Esa cifra sube al 30-35% a los 3 años, y al 50-55% a los 5 años. Más tarde, la evolución a la tolerancia se produce más lentamente, hasta alcanzar el 60-75% a los 9 años. El pronóstico a la edad adulta todavía es desconocido. Tratamiento y dieta. El tratamiento para las personas que tienen alergia al huevo está basado en mantener una dieta exenta de este alimento, y todos los productos que lo puedan contener. Sin embargo, esta opción suele ser complicada de lograr por lo que los especialistas recomiendan que los pacientes y los familiares conozcan bien los síntomas y el protocolo de atención que deben seguir si se consume huevo. Los pacientes con esta alergia pueden tener problemas al seguir una dieta porque muchos productos contienen huevos sin que el consumidor lo conozca y aparece en otros alimentos, como las salsas o productos de repostería, y también en los cosméticos. 2. Alergia al pescado y al marisco.
Estos dos tipos de alergia son reacciones adversas que se producen por una respuesta del sistema inmunológico frente a un alimento. En estos dos casos, la respuesta inmunológica está mediada por anticuerpos IgE específicos para el pescado y el marisco. La alergia al pescado se desarrolla en los países con gran consumo de este alimento. Las reacciones ocurren en los primeros años de vida, y coinciden con la introducción del pescado en la dieta, hacia el primer año de vida. En los niños, es la tercera causa de alergia y en los adultos, es el responsable del 12-14% de los casos de alergia alimentaria. La alergia al pescado puede durar décadas, incluso toda la vida. En el caso del marisco, este tipo de alergia es más común en los adultos que en los niños. Aunque, si aparece en niños, suele ser muy persistente. Síntomas. Las manifestaciones clínicas que se producen en la alergia al pescado y al marisco son similares a las de otros tipos de alergias alimentarias. Los síntomas se presentan tras el consumo, aunque en el pescado y el marisco pueden aparecer solo con la inhalación de los vapores de cocción o de las partículas que se desprenden en la manipulación de los alimentos. Tratamiento. El único tratamiento disponible en la actualidad es seguir una dieta que no incluya pescado, marisco y sus derivados y, en casos más graves, evitar el contacto y la exposición a los vapores. 3. Alergia a la leche. La alergia a la leche es una reacción adversa del organismo a las proteínas de este producto. Sin embargo, no todas las reacciones adversas a la leche son alergias. Esta reacción suele tener una base hereditaria, por lo que se puede transmitir de padres a hijos a través de los genes, aunque en el desarrollo también participan factores ambientales. Suele aparecer en el primer año de vida, 1 o 2 niños de cada 100 desarrolla alergia a la leche en el primer año de vida. De hecho, en los países desarrollados, la incidencia se sitúa entre el 2 y el 3%. La mayoría de los niños supera la alergia a la leche a lo largo de los 3 primeros años y, entre la población adulta, la sensibilización clínica a la leche es excepcional. Síntomas. Las manifestaciones de esta reacción son diversas, así como la gravedad, que depende del grado de sensibilización y de la cantidad de alimento que ingiera. Además, los síntomas pueden empeorar si el paciente realiza ejercicio, consume alcohol o sigue un tratamiento farmacológico. Las manifestaciones más frecuentes son las cutáneas, que aparecen en el 70% de las reacciones. Suele ser picor acompañado de enrojecimiento de la piel con abones, urticaria, edema en zonas como los labios o los párpados, etc. Además, patologías como la dermatitis atópica, suelen empeorar cuando se produce la reacción. Otros síntomas que suelen aparecer son los digestivos, dolor abdominal, vómitos, diarrea ocasional o dificultad al tragar. Por último, pueden aparecer síntomas respiratorios, aunque son menos frecuentes, como la rinitis o el asma. Tratamiento y pronóstico. En la actualidad, el único tratamiento eficaz es la exclusión de la dieta de la leche de origen animal, de sus derivados y de productos que puedan contener leche. La mayoría de los casos de este tipo de alergia se producen de manera temporal, y su pronóstico es bueno en los niños. Más del 70% de los diagnosticados en el primer año adquiere tolerancia a lo largo de los 3 primeros años. Al año, la tolerancia se establece en el 50-60% de los niños, a los 2 años en el 70-75% y a los 4, en el 85%. A partir de los 10 años, la alergia a las proteínas de la leche de vaca todavía persiste en un 10% de los casos iniciales. La evolución en la edad adulta es desconocida. 4. Alergia a verduras y frutas. La alergia a las frutas es la causa más común de reacciones a los alimentos en niños mayores de 5 años y en adultos. El 7,4% de las personas que acuden al alergólogo tienen una alergia alimentaria. De este porcentaje, el 33% son alérgicos a las frutas, y el 7% a las verduras. La prevalencia está supeditada a factores genéticos, que un miembro de la familia tenga alergia, medioambientales, como los hábitos alimenticios según la zona, o la presencia de diferentes pólenes que pueden sensibilizar al individuo. Las frutas y verduras más alérgicas. Existen muchas frutas y verduras que producen reacciones alérgicas. En el caso de las frutas, las más alérgicas son las rosáceas. De esta familia, el melocotón es la que más alergias provoca. Otras frutas incluidas en este grupo son la manzana, la cereza, la pera, el albaricoque, la ciruela, la nectarina, la fresa, etc.
Además de estas, otras frutas que provocan alergia son el kiwi, el melón, la piña, la sandía, las uvas, el aguacate y el mango. Respecto a las verduras, las más alérgicas son las hortalizas, como el tomate, la zanahoria, la col, la lechuga, la berenjena o el pimiento. Otras verduras que provocan reacciones son la cebolla, la espinaca, el espárrago, así como especias como la pimienta o el comino, entre otras. Síntomas y tratamiento. Las manifestaciones más frecuentes son la aparición de síntomas locales como picor, eritema labial, hinchazón de labios y lengua, aparición de manchas rojas o ronchas en la piel, dermatitis, entre otras. También pueden aparecer manifestaciones que afecten al aparato digestivo y respiratorio. Al igual que en otras alergias alimentarias, el único tratamiento eficaz es la eliminación de la fruta o vegetal de la dieta. 5. Alergia a los frutos secos, legumbres y cereales. Las reacciones alérgicas dentro del grupo de los cereales, las legumbres y los frutos secos son muy habituales en las consultas del alergólogo. De hecho, los frutos secos son, junto con las frutas, la primera causa de alergia alimentaria en los adultos, y una de las primeras en la edad infantil. Los síntomas y los tratamientos coinciden con el resto de alergias alimentarias. Cereales. La prevalencia de la alergia a los cereales es baja comparada con otros grupos de alimentos, aunque varía dependiendo de la edad y de la zona geográfica. Este tipo es frecuente durante la infancia y suele desaparecer con la edad. Legumbres. La mayoría de las alergias de legumbres se deben a la ingesta de soja, lentejas, guisantes, garbanzos, judías verdes, altramuces o habas. Esta alergia es más común en los países con dieta mediterránea, Oriente Próximo, Extremo Oriente e India. Frutos secos. La alergia al cacahuete es la más frecuente. En los países anglosajones se considera un problema de salud pública porque el 0,5% de la población es alérgica a este, y en un 50% de los casos las reacciones que produce son tan graves que incluso pueden provocar la muerte. La avellana es el segundo fruto seco que más alergia produce. Además, las nueces y las almendras provocan gran cantidad de reacciones. La alergia al cacahuete es la más frecuente. Diagnóstico. Cuando el paciente haya sufrido alguna reacción al consumir algún alimento, el médico de familia o el pediatra considerarán los síntomas del paciente y, si son sugestivas de alergia, los remitirá al alergólogo. Una vez que esté en la consulta del especialista, este recogerá una historia clínica detallada de la reacción para intentar establecer qué alimento o alimentos han desencadenado la reacción, y establecer una relación temporal entre la ingesta y la aparición de los síntomas para mandarle las pruebas necesarias para establecer el diagnóstico y confirmar la respuesta por IgE al alimento. En la misma línea, en caso de sospecha de alergia alimentaria, los padres deberán evitar el contacto con el alimento sospechoso y consultar con su pediatra, que realizará la derivación al pediatra alergólogo en aquellos en que sea necesario. En función del caso de cada paciente, se realizarán diferentes pruebas para confirmar o descartar el diagnóstico. Puede ser necesario realizar pruebas cutáneas, prick test, o análisis de sangre. Cuando realizamos pruebas cutáneas obtenemos resultados de manera rápida. El prick test se realiza colocando gotas de varias soluciones preparadas con cantidades ínfimas de las sustancias potencialmente alergénicas, en este caso, extractos de alimentos, de manera ordenada y separadas varios centímetros entre sí. Seguidamente se pincha encima de cada gota con una lanceta, de manera que la solución penetre la capa superficial de la piel. Tras 15 minutos, se valorará la reacción producida y se comparará con los controles aplicados. Una reacción positiva será aquella en la que produzca un abón,